Hermanos y hermanas, la idea de unos ejercicios espirituales, de un pequeño retiro espiritual que abarque estos 3 días de preparación a la fiesta de San Jerónimo, especialmente a estos 1600 años de la muerte de San Jerónimo, es una idea valiosa e importante. Un retiro espiritual, virtual al mismo tiempo, porque no podemos reunirnos en ningún lugar para evitar las aglomeraciones. Pero se nos da esta oportunidad. Vamos a unirnos en oración, en reflexión. Les prometo unas reflexiones cortas para que no se aburran ni se cansen, sino que les queden ideas precisas de este retiro, de cada pequeña reflexión. Ya les he puesto el horario que tendremos, pero además de ese horario va a estar la flexibilidad que el que no pueda verlo en el horario ahí establecido, las reflexiones quedan grabadas ahí en el Facebook para que la puedan ver en el momento que ustedes quieran. Después de esta corta introducción, quiero dejarle la palabra a Monseñor Silvio José Báez. Le he pedido que nos regale unas palabras. Es amigo nuestro y no puedo negarlo, es amigo mío también, personal, a quien le tengo mucho afecto, mucha admiración por ser un gran hombre de Dios, un hombre espiritual, un cuasi monje, le digo yo, un hombre coherente con lo que reza, con lo que dice, con lo que vive. Lo he invitado a que nos haga una introducción, que nos dé una bienvenida a todos a este retiro espiritual. Queridos hermanos y hermanas de la parroquia San Jerónimo de Masaya, me da muchísimo gusto dirigirles unas breves palabras en ocasión de las próximas fiestas patronales de San Jerónimo Doctor, patrono de la parroquia y patrono de Masaya. Agradezco de corazón al Padre José Antonio Espinosa, su querido párroco, sacerdote muy querido para mí, por haberme invitado a tener este momento de encuentro con ustedes. Los saludo a todos afectuosamente, los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Aunque no estoy físicamente presente entre ustedes en estos momentos, deseo que sepan que siempre están presentes en mi mente y en mi corazón, poniéndolo en la presencia del Señor cada día. Se acercan las fiestas de San Jerónimo, las fiestas más hermosas, más alegres, más pintorescas, más largas de todo Nicaragua. Se acerca el momento esperado por todos los que formamos parte de esa querida parroquia. Llega el momento de hacer memoria y honrar al doctor San Jerónimo. Ustedes saben que la mejor manera de honrar a San Jerónimo es aprender de él su profundo y tierno amor por la Sagrada Escritura, hacer de la Biblia una palabra que nos ilumine constantemente y esforzarnos con la ayuda y la gracia de Dios a ponerla en práctica en nuestra vida. Esta es la mejor manera de venerar a San Jerónimo, de mostrarle nuestra devoción y de sentirnos parte de una parroquia que lleva como patrono a un personaje tan importante en la historia de la Iglesia. Saben que San Jerónimo en el IV siglo después de Cristo es uno de los padres de la Iglesia latina, doctor de la Iglesia, y no doctor precisamente en medicina como lo hemos experimentado en Masaya, aunque sabemos que San Jerónimo intercede por nosotros concediendo la salud de los enfermos, sino sobre todo doctor en Sagrada Escritura. A él le debemos la traducción de la Biblia al latín, una lengua que era la que hablaba el pueblo. Se esforzó porque el pueblo pudiera leer la Sagrada Escritura en la lengua que hablaba todos los días. Bueno, se acercan las fiestas de San Jerónimo. Tienen que seguir siendo fiestas alegres, fiestas llenas de devoción,
fiestas de iglesia donde el centro sea Cristo nuestro Señor. Solamente que este año, debido a la situación de emergencia que ha creado la pandemia, tendremos que hacer una fiesta un poco más discreta, con una cierta austeridad, conservando la distancia física y cumpliendo con todas las reglas de aseo para evitar mayores contagios. Y esta ya sería una primera manera de sentirnos iglesia y de mostrar nuestra devoción a San Jerónimo, que amó tanto al pueblo de Dios, que creó una red de relaciones en torno a él, de lo cual es también un ejemplo. Es importante cuidarnos y cuidar a los demás, y esto ya sería un modo de mostrarle nuestra devoción a nuestro santo patrono. Ustedes ven que yo hablo en primera persona y digo nuestro patrono, nuestra parroquia, porque fue la parroquia donde yo crecí, la parroquia en donde recibí la vocación, la parroquia de mi adolescencia y de mi juventud, y la parroquia que siguió siendo mía cuando estuvo allí Monseñor Tano y ahora también con el querido Padre José Antonio. Ellos también se han esforzado en hacerme sentir que soy parte de la parroquia y yo me siento honrado, feliz de ser un hermano más en medio de ustedes. Y yo también me estoy preparando las fiestas de San Jerónimo. Sepan que a la distancia estaré con ustedes para celebrar con devoción y con alegría a San Jerónimo. Siempre las fiestas patronales es una ocasión para renovar nuestra fe en Jesucristo. Él es el Señor, es el que nos congrega como iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, pero también el maestro que nos enseña y el pastor que nos guía, nos consuela, nos carga sobre sus hombros cuando caemos y nos espera siempre con su infinita misericordia. Además que es el Señor que enriquece a la parroquia con sus dones y carismas para que no le falte a nadie la presencia salvadora, liberadora, consoladora, vivificante de Dios. En estas fiestas patronales de San Jerónimo yo quisiera, como un modo de estar presente entre ustedes, compartir algunas enseñanzas de este magnífico doctor de la Iglesia en torno a la Sagrada Escritura. San Jerónimo subrayaba la importancia y la alegría que produce familiarizarse con los textos bíblicos. Para él, leer un texto bíblico no era simplemente pasar los ojos sobre el texto, era entrar en él y sentirse parte de aquel texto. Miren qué hermosa esta frase de San Jerónimo. ¿No te parece que ya aquí en la tierra estamos en el reino de los cielos cuando vivimos entre estos textos, cuando meditamos en ellos, cuando no conocemos ni buscamos nada más? Entrar en los textos, vivir en ellos, sentirnos dentro de ellos y no buscar nada más. La Sagrada Escritura es un mundo que no es del pasado, es nuestro mundo de hoy. Es una manera de estar presente en el mundo y en la sociedad, pero con la luz que viene de la sabiduría divina. Hay que leer la Biblia despacio, sin prisa, con la mente, pero también con el corazón, en modo personal, pero también como iglesia. Y entrar en los textos, saborear que estoy ahí presente, entrar y dialogar con los personajes, sentir lo que sienten, ver lo que ven. Esto requiere una lectura pausada, tranquila, lo que se llama una lectura llena de sabiduría, que luego nos lleve a escuchar la voz del Señor dentro de nosotros y también a orar con los textos bíblicos. Es una de las enseñanzas más bonitas de San Jerónimo. Su frase más conocida ya la podemos recordar: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Así como Cristo se encarna en Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios se encarna en Jesús de Nazaret, así como el Señor resucitado se hace presente en el pan de la Eucaristía realmente, también toda la luz, la sabiduría de Dios, el mismo Señor, palabra de vida, se hace presente en los textos de la Escritura. Por eso, si no abrimos la Escritura, si no tenemos familiaridad con la Biblia, si no pasamos las páginas y oramos y meditamos en aquellos textos,
no vamos a conocer verdaderamente a Cristo. Esta frase de San Jerónimo fue citada en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica sobre la Revelación, la Dei Verbum, en el número 25. Un enamorado de la Biblia, él se preguntaba, ¿cómo es posible vivir sin la ciencia de las Sagradas Escrituras, a través de las cuales se aprende a conocer a Cristo mismo, que es la vida de los creyentes? El modo más eficaz de volvernos cristianos, fieles seguidores de Jesús, hombres y mujeres de iglesia, personas que den testimonio del Evangelio en medio de una sociedad como la nuestra, tan necesitada de testimonios de servicio, de solidaridad, de amor por la verdad, de pasión por la justicia, de esperanza y de caridad hacia los demás, es leer la Sagrada Escritura. Ahí tenemos el camino y el alimento. Ahí también está Cristo, que nos habla cuando leemos la Escritura y a quien podemos también nosotros hablarle a través de los textos bíblicos. San Jerónimo una vez, escribiéndole en una carta a una de sus señoras amigas de Roma, le dice lo siguiente: si oras, hablas con tu esposo. Si lees, es él quien te habla. El esposo de la iglesia y el esposo de cada alma es Cristo Jesús. Si tú oras, hablas con él. Pero si tú te aplicas al estudio y a la meditación de la Sagrada Escritura, deja que él te hable. Y no hay modo más apasionante y hermoso de recibir a Cristo que recibirlo en la Eucaristía a través del pan, que es su cuerpo, y de la Escritura, que es su palabra viva. San Jerónimo aconsejaba a un sacerdote esto: lee con mucha frecuencia las Sagradas Escrituras, más aún, que el libro santo no se caiga de tus manos. Aprende en él lo que tienes que enseñar. El sacerdote escucha a Dios en la Escritura para luego predicar. Pero también todos los cristianos escuchamos ahí a Jesús para poder seguirlo, para poder vivir según su palabra, para poder ser sus discípulos fieles. Les invito para que, como un gesto de cariño hacia San Jerónimo, todos en esta fiesta, en la parroquia, le podamos decir: San Jerónimo, doctor, patrono de mi parroquia, por tu intercesión le pido al Señor que aumente mi amor por la Sagrada Escritura, que me abra el entendimiento para poder comprender, que me dé su espíritu, el espíritu de la verdad, para poder escuchar su voz en la Escritura. Que el Señor, San Jerónimo, por tu intercesión, me conceda ser suficientemente sencillo y humilde para oír al Señor cuando leo la Escritura. Dame capacidad de hacer silencio y de escuchar, y de dejarme guiar por el Espíritu en la lectura de la Escritura. Sobre todo, San Jerónimo, concédeme la gracia de poder poner en práctica la palabra, de poderla escuchar y luego hacerla vida. En este sentido, San Jerónimo no se limitó simplemente a estudiar, leer y meditar la Escritura. Él sabía, como dice la carta de Santiago, que leer un texto bíblico y luego olvidarse de lo que hemos leído es como verse en el espejo y después ya no acordarnos cómo somos. La palabra es una roca sobre la cual hay que construir la vida. Si la vida la construimos sobre arena, dice Jesús en el Evangelio, ante los vientos fuertes, ante las inundaciones o los terremotos se cae. Hay que construirla sobre roca firme, que mantenga sólida la construcción. Y dice Jesús, ¿y quién es el que construye sobre roca firme? Construye sobre roca firme el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Entonces, San Jerónimo sabía que la Escritura y sobre todo el Evangelio tiene que traducirse en actitudes concretas de caridad, en gestos de servicio, en disponibilidad para perdonar, en valentía para renunciar al mal y denunciarlo siempre que sea posible. La Escritura es la que nos hace hermanos y hermanas entre nosotros y la que nos da fuerzas para vivir según la ley de Cristo, según el Evangelio. Entonces,
San Jerónimo le escribía esto a un sacerdote que después llegó a ser obispo de Nola y le decía: el verdadero templo de Cristo es el alma del cristiano. Adorna este santuario, embellécelo, deposita en él tus ofrendas y recibe a Cristo. ¿Qué sentido tiene decorar las paredes con piedras preciosas si Cristo muere de hambre en la persona de un pobre? Bellísimas las palabras de San Jerónimo. No se trata de adornar la piaña, llenar de velas la iglesia, poner muchas flores y llenar de música las celebraciones. Todo eso está muy bien, pero ¿qué ganamos con eso? Cuando al lado mi vecino tiene quejas contra mí, cuando hay personas necesitadas en el barrio y yo soy un egoísta y jamás me intereso ni les presto un servicio, cuando llevo rencor en mi corazón, cuando no me intereso por las personas que están sufriendo, por los ancianitos que están solos, por los jóvenes que necesitan una luz que les ayude a orientarse en la vida, cuando vivo en modo egoísta, sin caridad, sin capacidad de servicio, lleno de rencor, sin poder perdonar, cuando hay pobres, como sabemos que lo hay en nuestros barrios, familias que no tienen trabajo, que no tienen que comer, enfermos que están solos y están padeciendo, ancianitos a los cuales nadie los atiende y más bien se les desprecia. Las personas que vemos allí tiradas en las aceras de las calles pidiendo limosna, la gente que te dice una limosna por el amor de Dios, que tocan a tu puerta. ¿Qué ganamos con adornar el templo? Dice San Jerónimo. Si descuidamos el templo más auténtico de Cristo, que son los seres humanos. Si no tenemos amor al hermano, que es el verdadero templo de Cristo, ¿qué ganamos con adornar el templo de piedra? No digo que sea malo el adorno y la ornamentación del templo, sobre todo en las fiestas patronales, y a nosotros los masayas que nos gusta la belleza y la hermosura y la ponemos al servicio de Dios, pero no descuidemos lo más importante: adornar, cuidar, llenar de vida, de verdad, de caridad a las personas, a los seres humanos, sobre todo a los pobres. Como dijo Jesús en el Evangelio: lo que hiciste con uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste. Y lo que dejaste de hacer con uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo dejaste de hacer. Y esto nos lo enseña la Escritura, nos lo enseña el Evangelio y nos da el corazón de la vida cristiana. Bueno, hermanos y hermanas, ya no los quiero aburrir. Les deseo unas fiestas de San Jerónimo llenas de serenidad, llenas de esperanza. Yo sé que es difícil en este momento en Nicaragua decir felices fiestas, porque no creo que en Nicaragua pueda haber plena felicidad mientras la inmensa mayoría de nuestro pueblo está sufriendo, mientras hay presos políticos injustamente secuestrados en las cárceles, mientras hay gente que no puede expresarse, tantos hermanos nuestros en el exilio, familias que lloran a los muertos por la represión, un pueblo que sangra. Creo que no nos podemos decir felicidades, pero sí nos podemos desear un tiempo de serenidad interior, un tiempo lleno de Dios, un tiempo dedicado a la oración, a la lectura de la Escritura, a la práctica del amor fraterno. Eso les deseo. Unas fiestas de San Jerónimo llenas de Dios. Mi saludo más cariñoso a la cofradía de San Jerónimo. Saben que yo siempre les he tenido mucho cariño. Me esforcé cuando pude, los años pasados, en darles formación espiritual y en ofrecerles mi amistad, mi cariño, mi cercanía. Y nunca me defraudaron. Sigan así, sean fieles a su párroco, vivan el Evangelio, den testimonio de Cristo, que es la mejor manera de mostrarle el amor a San Jerónimo y a toda la parroquia, a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que forman parte de esa amada parroquia de San Jerónimo, que se dispone a celebrar sus fiestas patronales. Les deseo a cada uno de ustedes y a sus familias muchas bendiciones de parte del Señor y que la Virgen María los cuide cada día. Y finalmente al Padre José Antonio. Padre José Antonio, gracias por tu cercanía, gracias por no olvidarme, gracias por tus oraciones. Te admiro como sacerdote,
y admiro y he admirado siempre tu trabajo pastoral en la parroquia. Que el Señor te conceda su espíritu para que seas siempre un buen pastor a imagen de Jesús en medio de tu pueblo. Bueno, a todos un saludo muy grande y deseándole que estas fiestas próximas de San Jerónimo nos acerquen al Señor a través de la lectura, la meditación, la oración y la puesta en práctica de la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo a todos. Gracias, Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, por estas palabras que nos ha regalado. Sabe que cuenta con la estima, la admiración de esta parroquia, usted como cercano, podríamos decir, porque su familia vivía, su mamá vivía a escasas 2 cuadras del templo parroquial, a quien recuerdo con mucho cariño, a doña Vilma. Gracias por esas palabras, las tendremos en nuestros corazones en este retiro espiritual y en estas fiestas de San Jerónimo, en estos 1600 años de la muerte de San Jerónimo. Hermanos y hermanas, el tema de nuestras reflexiones de este retiro es la oración del Señor, el Padre Nuestro. Y quiero empezar precisamente leyendo este texto del Evangelio de San Mateo, del capítulo 6, del versículo 7 al 15. Al orar, no hablen demasiado como los paganos que piensan que Dios escucha a los que hablan mucho. No sean como ellos, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes oren de este modo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos ponga a prueba y líbranos del mal. Pues si perdonan las faltas a los demás, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes sus faltas. Pero si no las perdonan, tampoco el Padre perdonará las de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la oración va unida al compromiso. Eso es una primera norma y se las regalo al iniciar estos 2 días y medio. Ya hemos comenzado con la celebración eucarística. A las 7 de la mañana, las palabras de Monseñor Silvio, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. Pero entremos aquí. La oración va unida al compromiso. Porque no se trata de un simple hacer el bien por hacer el bien, no es eso. Sino que la oración tiene que ser una expresión del amor de Dios que nos habita. Es fundamental el ejercicio de la oración. La oración vivifica y ahonda la relación con Dios, generando espacios estrechos de confianza, haciendo palpitar al unísono 2 corazones y haciendo que se impregne más en nosotros el corazón del Padre, el Padre que nos reconoce como hijos suyos. Podemos decir, esta parte en la que Jesús, dentro del manual del discípulo, recordemos el manual del discípulo de los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de San Mateo, y dentro de este manual del discípulo enseña a los discípulos a orar. Pues bien, dentro de este momento en el que Jesús enseña a orar a sus discípulos, nosotros, que somos los discípulos de Jesús, también, no solo aquellos 12 de hace 21 siglos atrás, sino también nosotros, Jesús nos da
pauta concreta para que le demos vida a nuestra oración. Nombremos 6 pautas concretas. Primero, Jesús contrapone 2 tipos de oración. La oración del pagano y la oración del discípulo. ¿Qué es el pagano? Ese creyente sin compromiso, podríamos decir. Digámoslo así, hablando de eso que hablamos de que la oración va unida al compromiso. Ese creyente sin compromiso. El creyente debe de ser un comprometido. De repente nosotros somos unos paganos, porque a lo mejor sí decimos creer, pero le damos un alto al compromiso del creyente. No somos coherentes. ¿Qué hablamos cuando hablamos de coherencia? Unir 2 cosas, lo que decimos y lo que vivimos. Tenemos que vivir conforme a lo que decimos, y lo que decimos es vida en nosotros. Hablamos de nuestra propia vida. Por eso se contraponen dos tipos de oración. Una oración del hablantín, del que mucho dice, del que mucho habla, del que cree que a Dios, como decimos en buen nicaragüense, del que cree que a Dios hay que comerle el cerebro, con muchas palabras para convencerlo, con mucha retórica. Y a mí me encanta la oración de un pecador, de un publicano, de la que nos habla también Jesús en el Evangelio. Aquel hombre que llega al templo a orar, aquel publicano, y que únicamente dice: ten piedad de mí, que soy un pecador. Su oración no dice más. Nosotros tenemos que ser hombres de oración. Y la oración tiene que expresar, tiene que pedir, claro. Jesús mismo dice que pidamos, que toquemos la puerta, que llamemos, dice Jesús. Y hay que hacerlo, porque si Él lo dice, si Él nos permite eso, no hay que dejar de hacerlo. Pero hablemos como un amigo le habla a otro amigo, sabiendo en primer lugar que el amigo nos ama. Por eso vamos a encontrar tantas teorías en oración como cada persona, ¿no? Santa Teresa de Jesús, hablar de amor con quien sabemos que nos ama. Santa Teresita del Niño Jesús de Lisieux, la francesa, porque la primera Teresa es la española, la otra es francesa, es una mirada dirigida al cielo. O también el cura de Ars, el patrono de nosotros los sacerdotes, en el silencio. Él me ve y yo le veo. Yo le veo, Él me ve. No hay palabras, hay simplemente un intercambio de miradas, y muchas veces la mirada puede decir más que las palabras. ¿Cuántas veces podemos llegar al Santísimo con tantas ganas de decirle al Señor tantas cosas y al final no le dijimos nada? No porque nos trabamos, nos quedamos pegados, no porque el corazón se quedó tartamudo, se quedó trabado, sino que simplemente le dijimos todo con la mirada, con la presencia, con el corazón postrado allí. En segundo lugar, el Padre Nuestro, esta oración que nos enseña Jesús, nos hace ver 3 cosas muy importantes. Dios es papá, y un papá con una cercanía importantísima. Luego veremos en otro momento qué tipo de papá es Dios. Presentarnos a Él como un miembro de una familia, porque no es mi Padre, simplemente Padre mío que estás en el cielo, es Padre nuestro. Es el Padre de una gran familia de hermanos y hermanas, una gran familia. Y percatarnos que la paternidad de Dios no tiene nada que ver a lo mejor con la experiencia de paternidad que
que muchos de nosotros hemos tenido y que a lo mejor fue una mala experiencia de paternidad, porque a lo mejor el papá nos abandonó, porque a lo mejor el papá nos maltrató, porque a lo mejor el papá fue irresponsable, porque a lo mejor el papá... Dios es una experiencia de papá muy diferente. Así que no busquen cómo hablar de Dios Padre como si están hablando del papá que lo frustró. Dios no nos frustra. Tenemos sí que aprender a entrar en sintonía con Él. En tercer lugar, porque hablamos de 6 puntos, ¿verdad? En tercer lugar, al interior de la oración, notamos que lo básico es repetir dos pronombres. Tú y nosotros. No le decimos al Padre Dios usted, lo voceamos, lo tuteamos. Lo voceamos en buen nicaragüense, los nicaragüenses hablamos de vos. No está el tú en nosotros, hablamos de vos, ¿verdad? Claro que lo leemos el Padre Nuestro tal como está en la Biblia, que habla de como nos lo presenta, y lo leemos y lo rezamos en la misa diaria. Hay esa cercanía íntima entre Dios y nosotros. Y nosotros, no solamente Dios y yo, sino nosotros, todos los hermanos, la gran comunidad de los hermanos. En cuarto lugar, lo primero que se acentúa es el tú, porque lo que se pide a Dios ante todo es Él mismo. Es a Él mismo lo que le pedimos. Luego, pues las 7 peticiones, pero en el fondo le estamos pidiendo a Dios en primer lugar a Él mismo. En quinto lugar, luego se acentúa el nos, el nosotros. El corazón se abre para recibir a toda la familia. Que de repente podemos portarnos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese tu hijo, el que se portó mal contigo, el que mataste ahora un becerro, a mí nunca me ha dado nada y yo siempre he estado contigo, y el padre que se lo regresa, ¿no? Es hermano tuyo. Le hace ver que ese no es simplemente su hijo, el hijo de Dios, el hijo del Padre, sino también es hermano tuyo. Y todos somos hermanos. Y como en una familia, no sé ustedes, pero yo vengo de una familia grande, de muchos hermanos, y todos somos diferentes. De eso se los aseguro. Y en último lugar, cuando el Hijo es auténtico, refleja el rostro de su Padre. Por eso, en la oración, el Hijo se vuelve también Padre para los demás. Y esto se nota en la capacidad de amar y en la capacidad de perdonar. Siempre nos preguntamos aquello de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pues aquí tenemos una prueba de esa imagen y semejanza. Amar como el Padre, perdonar como el Padre, o como nos dirá Jesús en el Evangelio de San Lucas, cuando habla de las bienaventuranzas, las malaventuranzas del sermón del llano. Sea misericordioso como su Padre Celestial es misericordioso. El rostro nuestro en Dios debe de ser la misericordia. Les dejo esta introducción, amigos y amigas. Les dejo esta introducción. Nos va a servir de mucho. No nos recarguemos. Que esto nos ayude, junto con las palabras de Monseñor Silvio José Báez, a poder vivir estos primeros momentos de silencio interior, de meditación y de entrar en sintonía con nuestro Padre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.